Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a utilizar los recursos de Vivado basados en las funciones de Clock Management Tile o manejadores de reloj para multiplicar o dividir un reloj de referencia. Nuestro primer paso es crear el proyecto. Vamos a darle un nombre: multiplicador divisor de reloj. Siguiente, elegimos las características de nuestro FPGA. En este caso Artis, la familia Artix 7, paquete CSG324 y esta. Siguiente, finalizar. Una vez creado nuestro proyecto, nos dirigimos a la parte de catálogo IP. Damos doble clic y cuando damos clic sobre esta, se nos debe desplegar en la parte derecha de nuestra interfaz de Vivado un menú. De aquí nos vamos a FPGA Features and Design, Clocking y la herramienta Clocking Wizard. Cuando se nos abre la herramienta, nos van a aparecer múltiples pestañas. La primera es Clocking Options. Dentro de esta pestaña encontramos algo que se llama Clock Monitor, lo dejamos deshabilitado. En la primitiva vamos a utilizar MMCM. Si utilizáramos PLL nos saldrían menos funciones, ya que hay que recordar que es un subconjunto de los MMCM. Entonces vamos a trabajar con esto. En Clocking Features vamos a dejar dos funciones importantes, que son la síntesis de frecuencia para poder multiplicar o dividir nuestro reloj y la fase. Finalmente, en esta pestaña encontramos la opción por defecto de un solo reloj de referencia. En este caso, nuestra FPGA cuenta con un reloj de 100 MHz, pero de igual forma podríamos trabajar con dos relojes de referencia. Entonces aquí tenemos la opción de seleccionarlo y trabajar con dos relojes. Eso sí, Vivado nos crea una entrada para nosotros poder elegir con cuál de las dos vamos a trabajar. En la siguiente pestaña encontramos algo. En la siguiente pestaña es Output Clocks. Aquí encontramos que podemos en MMCM tener hasta 7 salidas de reloj. Para el caso vamos a trabajar solo con dos salidas de reloj, una multiplicada y otra dividida. Aquí tenemos la opción de cambiar el nombre de la salida. En este caso CLK salida 1 y CLK habilitamos CLK salida 2. Vamos a cambiar el reloj, la frecuencia de ese reloj de la salida 1, que va a ser nuestro reloj dividido, es decir, 50 MHz. Y el segundo reloj va a ser el multiplicado. Vamos a colocar 200 MHz. Hay que recalcar que específicamente para esta FPGA, para esta referencia, podemos colocar un mínimo de 4.9 MHz y un máximo de 800 MHz. Si seguimos bajando dentro de esta pestaña, vamos a encontrar algo que se llama opciones de entrada. Lo dejamos tal cual, pues aquí podemos habilitarla o deshabilitar estas dos, las dejamos ahí. Vamos a la siguiente pestaña. Aquí es para cambiarle el nombre a esta salida, Locket. En MMCM Settings encontramos ya la parte de cómo Vivado interpreta o de cómo se va a implementar los parámetros para que la FPGA pueda realizar el proceso de multiplicar o dividir el reloj. Y aquí tenemos un resumen de lo que va a trabajar o lo que se va a trabajar con esta herramienta. Damos en OK.
posteriormente damos en generar. Ahora nos vamos a dirigir a la parte de source, de las fuentes. Aquí para visualizarlo que contiene este archivo vamos a dar aquí en OK. Y este es nuestro archivo de alto nivel. Dentro de nuestro archivo de alto nivel tenemos las dos salidas de los relojes, la entrada del reset y esta entrada del reloj de referencia. Entonces lo que vamos a hacer es en source vamos a añadir una nueva fuente de simulación. Vamos a crear un archivo de simulación. Siguiente, vamos a crear archivo simulación. OK, finalizar. Abrimos nuestro archivo de simulación. Entonces lo que contiene nuestro archivo de simulación son dos entradas como en la anterior, el reloj de referencia, el reset y nuestros relojes de salida. En este caso el archivo top contenía una salida que se llama, que es esta salida, locket. Para este caso es insignificante esa salida. Ahora pues llamamos nuestro archivo top y vamos a realizar la respectiva conexión, las entradas y las salidas del archivo de simulación con las del archivo top. Y vamos a crear nuestro reloj. Entonces básicamente nuestra relación es de un picosegundo. En la simulación representan un nanosegundo. Por tanto, para conseguir que nuestro reloj sea de 100 MHz, entonces lo que vamos a decir es que esté 5 nanosegundos en cero y 5 nanosegundos en alto. Esto se estará constantemente repitiendo, así se crea el reloj. Y finalmente pues en initial begin vamos a dejar nuestro reset en 0. Ahora vamos a guardamos y nos vamos a correr la simulación. Entonces aquí tenemos los tres relojes, recordando el de referencia es de 100 MHz, el de salida 1 es de 50 y el de salida 2 es de 200 MHz. Entonces vamos a comparar el de referencia con el de la salida 1. Y vemos que desde acá está en alto. Acá va un ciclo de reloj y aquí van dos ciclos de reloj. Entonces, mientras el de referencia ha dado dos ciclos de reloj, el de salida 1 apenas ha dado un ciclo de reloj. Eso es porque es de 50 MHz. Es decir, la mitad de la frecuencia del de referencia. Y si se compara el de la salida 2 con el de referencia, entonces mientras este de la salida 2 ha dado 2 ciclos de reloj, el de referencia apenas ha dado un ciclo de reloj. Espero haya sido de gran utilidad este tutorial de cómo multiplicar y dividir un reloj de referencia. Saludos.